Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la segunda parte del servicio eléctrico. Nuevamente vamos a arrancar con un poco la guía de los temas, que bueno, los primeros son los que se conversó en el video anterior, y ahora vamos a ir un poco más a lo que es las instalaciones eléctricas industriales, digamos la aplicación del servicio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Un poco de distribución, planificación de la distribución, selección de algunos de los materiales eléctricos, conductores, tableros eléctricos, hasta bueno, lo que es la aplicación por ahí más común en un nivel industrial, que es un motor eléctrico. Bien, el tema del factor de potencia ya lo vimos en el correo anterior, por ende este video va a tratar de lo que queda en el rectángulo. Bien, planificación de la distribución. Siempre todo se inicia con obviamente algo lógico, que es la recopilación de todas las cargas que el sistema eléctrico tiene que alimentar en la industria. Bien, para recordar un poco, ¿sí? Luego de lo que era el esquema de la red eléctrica argentina, del país, a nivel industrial generalmente llega en estos niveles de tensión, monofásica y trifásica, ¿sí? Que salían en la reducción de media generalmente a baja, que son nivel de menos de 1000 volts. Bien, repaso también de asignatura como electrotécnica. Bien, generalmente este listado, digamos, de cargas preliminares que uno tiene al momento de diseñar una industria también se suele utilizar para la empresa distribuidora, para que ella tenga una idea de la potencia y bueno, también de la energía, ¿no? Pero más que nada de la potencia que la industria va a consumir. Con todos estos datos, que son preliminares, ¿no?, se puede confeccionar lo que se conoce como esquema unifilar. Bien, que no es más que una representación de la instalación o una parte de ella, digamos, en el que, como dice acá, cada uno de los circuitos se representa mediante una única línea. Bien, independientemente de cuántos conductores tenga efectivamente esa línea en la instalación, digamos, real. También se le llama diagrama de árbol, porque van a ver ahora con el ejemplo que tiene una estructura similar a un árbol. Bien, acá tenemos un ejemplo en el cual, bueno, en este caso se tomaron las tres fases R, S y T llamadas comúnmente, y se diagrama, se identifica cómo van a alimentar a las distintas cargas cada una de las fases. Bien, también se colocan en el diagrama o en el esquema unifilar las protecciones, ¿sí? Y bueno, también por ejemplo en este caso se establece el diámetro de los conductores o el calibre de los conductores, la cantidad con estas rayas. Bueno, en las referencias tenemos la especificación de los elementos de protección y maniobra. Bien, no es más que esto, un diagrama unifilar, y es común, muy común a nivel industrial que se utilice. Bueno, volviendo a la planificación de la distribución, bien, ustedes saben que además de planificar las cargas, digamos, uno tiene que establecer los puntos de la instalación en los cuales van a ir colocados tableros eléctricos, interruptores y distintos elementos importantes de la instalación, digamos. Eso, una vez que se tiene la lista de las cargas que va a alimentar esa instalación, se puede tener fácilmente el tamaño de un tablero, porque va a ser la suma de todas las cargas que ese tablero va a alimentar, digamos. Bien, y luego la suma de los tableros seccionales va a dar el tamaño del tablero principal. Todo proceso de planificación, digamos, siempre se hace con lo que es demanda máxima. No solo en el servicio eléctrico, ¿no? En cualquiera de los servicios uno va a la situación más comprometida de la instalación, digamos, que es cuando estén la máxima cantidad de cargas posibles conectadas. Bien, bajo esas condiciones es que se diseña y se planifica la distribución eléctrica de cualquier establecimiento, no solo uno industrial. Ahora, fíjense que yo dije demanda máxima posible, ¿no? O sea, la carga máxima o la demanda máxima
no siempre es sumar lisa y llanamente todos los elementos que la instalación va a alimentar, porque puede darse muchas veces, de hecho se da, que sea imposible por una cuestión de el proceso propio que todos los elementos estén funcionando al mismo tiempo y a máxima potencia. Por eso es que, para hacer un poco más real esa estimación, vamos a tener en cuenta dos factores. Bien, primero es el factor de utilización, que se va a aplicar individualmente a cada carga, ¿sí? ¿Por qué es eso? Y porque puede ser que, por ejemplo, un motor eléctrico no esté sometido a su potencia nominal, ¿sí? Entonces no va a consumir esa potencia nominal, sino que va a consumir un poco menos. Y entonces esto se aplica a cada carga en particular y se ve realmente cuánto está consumiendo esa carga. Bien, pero a su vez, como dijimos, puede ser que no todos estén encendidos al mismo tiempo, no todas las cargas estén requiriendo energía al mismo tiempo. Entonces aparece el segundo factor, que es el de simultaneidad, que este se aplica, contrariamente al de utilización que se aplicaba individualmente, se aplica a un conjunto de cargas, bien, que puede ser, por ejemplo, en cada uno de los tableros. Y ahí lo que vamos a hacer es fijar cuántos de los elementos que tiene que alimentar esta instalación eléctrica funcionan al mismo tiempo. Bien, como se dijo antes, puede ser que por una cuestión del proceso nunca van a estar todos los elementos de la instalación eléctrica encendidos al mismo tiempo. Bueno, entonces no tiene sentido dimensionar la instalación para ese caso, que no se va a dar nunca. Bien, entonces la utilización de estos dos factores, una vez que uno establece todas las cargas que tiene que alimentar y establece los valores de los factores de utilización y de simultaneidad, bien, puede determinar la corriente del proyecto en cuestión, que va a ser uno de los pasos fundamentales para después dimensionar o verificar los conductores eléctricos, digamos. Bien, no hay tablas generales en las cuales tengan algún valor estos factores, sino que bueno, hay que evaluarlos en cada caso en particular. Bien, como dijimos con esto, uno va a determinar la corriente del proyecto en cuestión. Esa corriente la va a tener que transportar un conductor eléctrico, ¿bien? O sea, un cable llamado comúnmente, que no es más que un elemento destinado al transporte de energía con alguna condición, ¿no? Por ejemplo, en el caso del transporte de energía eléctrica, con la menor pérdida que se pueda, bien, o bueno, si es un cable de transferencia de datos, con la menor alteración de esos datos. Bien, acá tenemos una hoja técnica de un cable en el cual indica, ven que ya van apareciendo algunas cuestiones, bien, temperaturas de funcionamiento, ¿sí? Temperaturas de cortocircuito, esto vamos a hablar en un rato, ¿sí? Bueno, radios de curvatura y distintas características, ¿bien? Pero piensen ustedes que un cable, si no es solamente un conductor eléctrico, bien, sino que es la unión de un conductor generalmente con un elemento aislante, bien. El elemento conductor generalmente lo que se usa es algo metálico, bien, cobre, aluminio, que son metales permeables al paso de la corriente eléctrica. Sí, con lo que es la distribución más terminal, digamos, cercana a la utilización, generalmente se usa cobre, porque es más maleable el cobre, digamos, bien, pero es más caro. Sí, por eso en lo que es distribución en una red de media tensión o en el exterior puede usarse el aluminio, ¿bien? Y después estos generalmente se recubren con un elemento aislante, que bueno, la definición es que no permite el paso de la corriente eléctrica. Y acá vamos a nombrar algunos de los aislantes más comunes, bien, que se utilizan en la industria. PVC, que se utiliza solo en niveles de tensión baja, ¿sí? Y tiene temperaturas de funcionamiento alrededor de los 70 grados Celsius, o con algunos agregados puede llegar a 105.
Piensen ustedes que ahora vamos a empezar a hablar un poco de temperaturas, de funcionamiento de los conductores, porque un cable, como ya hemos mencionado antes y ustedes ya saben desde física, al transportar energía eléctrica por efecto Joule disipa parte de esa energía en forma de calor, ¿sí? Y eso hace que el conductor eleve su temperatura. Y si el nivel de temperatura alcanza a algún valor determinado, puede ser que dañe el aislante, ¿sí? Es por eso que acá se aclara que estos cables de PVC tienen una temperatura de funcionamiento de entre 70 y 105 grados. Por encima de esta ya se compromete la integridad del aislante, se deteriora, se rigidiza y no va a durar mucho tiempo. Bien, hay aislantes de más calidad, como puede ser el polietileno reticulado o XLPE, que es termostable, se utiliza ya en baja y media temperatura, en baja y media tensión, y eso va de la mano con que su temperatura de funcionamiento es más alta, ven, que la de PVC. Temperatura de funcionamiento normal 90 grados Celsius, sin ningún drama, y es capaz de soportar por 5 segundos una temperatura de 250 grados. Bien, esto vamos a ver más adelante, que va de la mano con la posibilidad de que en la instalación surja un cortocircuito, ¿sí? Un desperfecto, digamos. El elemento de protección de la instalación, si lo saca dentro de los 5 segundos y el conductor no supera esta temperatura, no hay ningún daño, ¿sí? PVC, ya vamos a ver algunos tipos de cables, ¿sí? TPR, por ejemplo, ¿sí? O el cable que se conoce comúnmente como tipo taller, ¿sí? Y tenemos otro tipo, el que se conoce como el cable subterráneo, que ya tiene un aislante de una calidad superior. Bien. Y bueno, después tenemos algunos casos particulares, como gomas siliconadas o con otro tipo de compuestos. La aislación también tiene una característica muy importante, que es la tensión máxima que soporta sin romperse, sin perforarse. Bien, en el caso de los cables TPR, esa aislación es de 500 volts. Y en el caso de los cables del tipo subterráneo es de 1,1 kV. Bien, ¿por qué menciono estos valores acá? Porque muchas veces, vamos a ver más adelante, que una manera común de transportar los cables en una industria es con una bandeja portacables. Ya vamos a ver más adelante lo que es. Pero lo que quiero mencionar acá es que la reglamentación dice que todos los conductores que vayan en esas bandejas portacables no pueden tener una tensión de aislación menor que 0,6 kV. Bien, por ende la legislación deja fuera la utilización de este tipo de cables en bandeja portacables. Bien, lo mencionamos porque es una cuestión que en la industria ya se sabe, que este tipo de cables no debe usarse por sí solo en una bandeja portacable, pero bueno, para que es un dato más, digamos. Bien, entonces, yendo a los conductores más utilizados, tenemos los cables, el más simple es el unipolar, que es un cable único, digamos, cuya aislación es de PVC simple. Y este soporta hasta tensiones de 750 volts. Bien, que fíjense que lo aclara acá. Bien, ya yendo a los que mencioné antes, tenemos el TPR o el tipo taller, que ya es, fíjense que es una unión de varios conductores cubiertos por una cobertura generalmente negra. Bien, y fíjense que en este caso la tensión de la aislación es de 500 volts, por ende no puede ser utilizado así lisa y llanamente en una bandeja portacable, no debe ser utilizado. Bien, por eso es que el cable tipo Syntenax o subterráneo, que originalmente fue pensado para utilizarse bajo tierra, en algunos casos se lo ve en una bandeja portacable porque su tensión de aislación le permite bajo la legislación ser utilizado sin ningún drama. Bien, es similar al TPR porque ven que es una conjunción de conductores, pero bueno, la calidad de la aislación hace que su tensión sea más alta. Bien,
Y después tenemos dentro de los casos más comunes el tipo preensamblado, que es también la unión de varios conductores. Estos generalmente es de aluminio. Bien, los anteriores eran de el material conductor era cobre. Pero bueno, este tipo de cables, digamos, se utilizan líneas, como dice acá, de distribución en baja, lo que es el entendido público, digamos, porque es mucho más rígido, bien, o sea, para lo que es una distribución es muy complejo, muy complicado. Bien, esto es lo que son los conductores más típicos, digamos. Sí, fíjense que acá también aclaran en el conductor que la tensión de aislación es 1,1 kV. Bien, se aclara eso generalmente en el conductor. Si ven el tipo R, en el TPR también pasa lo mismo. Selección de conductores. Bueno, ¿cómo hay que seleccionar un conductor para alimentar una carga? Bien, hay pasos que son relativamente sencillos, digamos. Bien, uno tiene que primero definir la tensión a la cual ese cable o con la cual ese cable se va a alimentar. Si va a ser baja tensión, media tensión, la que sea. Bien, determinamos la corriente de proyecto, que era lo que habíamos hecho antes con el factor de utilización y de simultaneidad, es decir, específicamente cuánta corriente máxima va a transportar este conductor en las condiciones en las que se lo utilice. Bien. Después elegir el tipo de conductor, qué cable se va a usar, forma de instalación, eso significa si va a ir en una bandeja portacable, embutido en pared, subterráneo, lo que sea, ¿sí? Y ya después se empieza a la selección del cable una vez que como mínimo se cuenta con estos datos. Bien, uno tiene que seleccionar el cable que sea capaz de conducir la corriente que se necesita en ese proyecto, mínimamente. Bien, ahora después uno ya se sabe, ¿no?, que cuando ese cable transporta esa corriente, digamos, por efecto Joule, por las pérdidas, se van a evidenciar una caída de voltaje. Bien, esa caída de voltaje que sufre por el simple hecho de transportar una corriente tiene algunos valores mínimos aceptables de caída de tensión, ¿sí? Y bueno, uno tiene que verificar que está dentro de esos mínimos estipulados por ley. Bien, bueno, esto no lo nombré antes porque es más complicado, pero bueno, ustedes ya lo vieron en electrotecnia, que es verificar si ese conductor, qué corriente de cortocircuito va a tener ese conductor en el punto de la instalación que se coloque, digamos. Bien, y bueno, el séptimo es una cuestión más por reglamentación, digamos, que es la ley también exige secciones mínimas. Así que bueno, generalmente cuando uno selecciona el cable con estos métodos, salvo que alimente una carga muy chica, esto lo cumple sin ningún drama. Bien, entonces, bueno, como dijimos hoy, lo que vamos a pasar a hacer ahora es a dimensionar un circuito. ¿Sí? Primeramente, para dimensionar un circuito eléctrico, lo primero que se debe hacer es seleccionar el diámetro de los conductores, lo que se traduce en realizar mínimamente estos pasos. Bien, y después seleccionar los dispositivos de protección contra los conductores, digamos. Bien, contra estos cables, y las personas también que participen en la instalación, que intervengan con la instalación. En eso, a eso se refiere el dimensionamiento de un circuito de este tipo. Bien, bueno, vamos a repasar estos pasos sin demasiado detalle, digamos, ¿no? Para el cálculo de la capacidad de corriente, como dijimos, fíjense que acá yo traigo, esta es una tabla de especificaciones de datos eléctricos, bien, de un fabricante de cables. Y fíjense que en la tabla va a dar como salida la intensidad o la corriente admisible en amper para este tipo de cables. ¿Sí? Fíjense que el fabricante, lo primero que hace es establecer dónde se va a utilizar ese cable. Si es embutido en una pared o con un caño o adentro de un caño pero que esté a la vista, en bandeja no perforada o de fondo sólido, o en bandeja perforada. Fíjense que un mismo cable, acá tenemos el diámetro nominal de los cables,
¿sí? Fíjense que para las distintas aplicaciones el mismo diámetro tiene distintas capacidades de conducción de corriente. Esto se relaciona un poco, lo digo muy rápidamente, con la facilidad que tenga ese conductor en la condición que se instale para disipar energía. Como dijimos, el conductor se va a calentar por el simple hecho que circula una corriente. Entonces, si su facilidad de disipar esa energía térmica es más fácil, por ejemplo, en una bandeja del tipo perforada o en el suelo, ¿sí? El mismo conductor va a poder conducir más corriente. Bien. Bueno, entonces la primera de las selecciones que se debe hacer es fijarse que ese conductor, en las condiciones que va a ser instalado, soporte mínimamente la corriente que va a necesitar la instalación. Bien. Luego la misma tabla del conductor, una vez que uno ya lo seleccionó ahí, una primera selección, digamos, no es que ahí termina, va a obtener el fabricante. Fíjense que en la misma tabla, es un recorte de la misma tabla, menciona algunas de las características principales de los cables, ¿sí? Diámetro de cada uno de los conductores, diámetro de la aislación, el espesor de la aislación, perdón, el diámetro exterior de todo el cable, la masa para dimensionar los soportes y las características de resistencia que tenga ese cable. Bien, esto no lo vamos a usar nosotros, pero bueno, son datos que van a servir, digamos. Entonces, para lo que es la capacidad de conducción de corriente, como dijimos hoy, fíjense que acá nosotros ya tenemos otra tabla de otro fabricante, por eso traje otro ejemplo, en el cual uno rápidamente puede saber. Fíjense que en este caso, en cañerías, puede saber la corriente del proyecto que uno va a alimentar. Rápidamente puede sacar el diámetro del conductor que necesite para transportar esa corriente. Bien, estos son datos, como dijimos, que a nosotros no nos va a hacer falta. Y acá fíjense lo que nos brinda este fabricante, que es la caída de tensión, ¿sí? Fíjense que se mide en volt sobre ampere por kilómetro, es decir, por cada ampere que circule, por ejemplo, por este cable de 0,75 milímetros, por cada ampere que circule por el cable va a caer 50 volt en 1 kilómetro de longitud de ese cable. Bien, esto va a ser un dato que es importante, ¿sí? Porque nos va a servir después para verificar la caída de tensión. Y fíjense que obviamente mientras el conductor es más fino, la caída es mayor. Fíjense que hacia abajo el diámetro del conductor aumenta, el diámetro nominal, y la caída de voltaje disminuye. Es lógico, ¿no? Bien. Esto nos va a servir, como dije, para verificar por caída de tensión. Esta columna en específica, ¿sí?, es la que nosotros vamos a utilizar para saber si cumplimos, más allá de que el conductor sea capaz de transportar esa corriente. Bien. Bueno, pero si uno tiene que transportar, no es lo mismo alimentar a una carga que esté a 5 metros de un tablero que esté a 100 metros de un tablero. Bien, la longitud, si bien la corriente que va a atravesar ese conductor es la misma, la longitud va a impactar en la caída de voltaje. Bien, entonces ahora vamos a ver que, yendo con la caída de voltaje, la Asociación Electrónica Argentina establece caídas máximas admisibles. Y esto es, en circuitos de alumbrado, 3% del voltaje. Bien, y en circuitos de fuerza motriz, que por ejemplo cuando uno alimenta un motor eléctrico, en regímenes, es decir, en funcionamiento normal, admite hasta un 5% de caída. Y durante el arranque, como ustedes saben, los motores eléctricos en su arranque consumen un pico por un instante. Bueno, en arranque un 15% admite. Bien. Y bueno, la reglamentación también establece que esa caída, obviamente, se calcula yendo a la peor condición de la instalación, digamos, ¿no?, considerando todos los aparatos conectados. Obviamente, bajo condiciones posibles, digamos. Por eso es que se deben contemplar los factores de utilización y de simultaneidad. Bueno, vamos a lo que es la selección de conductor
rápidamente esto es un ejemplo más que nada para que les quede bien, porque no es solamente seleccionar un conductor para un conductor nuevo, digamos, sino que también este método puede usarse para lo que es, por ejemplo, la verificación de un conductor, o si uno quiere agregar una nueva carga a la instalación y ver si la instalación actual es capaz de soportarla, digamos. La metodología es muy similar. Por ejemplo, acá supongamos en este ejemplo que dice que seleccionemos el conductor para accionar un consumo de 6 kW trifásico a una distancia de 100 metros. Y nos da el coseno phi de la carga o el factor de potencia que dice que es 0,8. ¿Sí? Entonces uno, conociendo la potencia, la tensión de alimentación y el coseno phi de electrotecnia, podemos sacar la corriente. Bien, porque todo lo otro lo conocemos. Entonces despejando nos da un valor de corriente de 11,4 amperes. Bien, o sea, ese conductor va a tener que ser capaz de soportar una corriente de 11,4 amperes. Entonces uno tiene que ir a las tablas, ¿sí? Voy a ir ahí, vamos a las tablas y fíjense que dijimos 11,4, entonces bajo ese concepto, fíjense que si suponemos 11,4 sería un conductor de 1 milímetro, es suficiente para soportar esa corriente, que es porque nos dice que es 11,5. Entonces volviendo a la anterior, ¿sí? Sería capaz de soportar el cable de 1 milímetro. Hay que ver si es capaz de soportar la caída de tensión, que como nosotros ya sabíamos, eran de 3% y 5%. Bien. Fíjense que yo ya en este caso no lo hice directamente con 1 milímetro, sino que lo hice con 1,5 milímetros. Y bueno, si uno trae el coeficiente de la tabla de 1,5 milímetros, fíjense que es 26 volts sobre ampere por kilómetro. Entonces 26 volts sobre ampere por kilómetro por 100 metros, o 0,1 kilómetro, y por 11,4 amperes nos dice que la caída de voltaje viene de 29,6 volts. Y fíjense que la que nosotros íbamos a tener en funcionamiento era 11,4. O sea, nos pasamos de la caída que nos exige la norma. Por ende vamos a tener que pasar al conductor que sigue, ¿sí? Al de 2,5. Bueno, créanme que con el de 2,5 no es suficiente, sino que recién con el de 4 uno logra tener la caída máxima que establece la reglamentación. Bien, esto para que lo repasen, es un ejemplo muy pavo, pero la metodología es muy simple de cálculo de un conductor. Bien, bueno, vamos a seguir. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Esto si uno quiere hacerlo a la vieja usanza, digamos. Voy a volver a poner el puntero. Hoy en día hay páginas de internet, como por ejemplo la de IMSA, que es una industria que está acá en Merlo, que online uno ingresa a este link y fíjense que es una calculadora de selección de conductores. Yo le cargué los mismos datos, ¿sí? que teníamos en el ejemplo. Uno le da a calcular y rápidamente nos indica que tenemos que poner un conductor de 1 por 4 milímetros. Ven que era la misma selección que habíamos hecho con el otro método, ¿sí? Fíjense que acá están los datos cargados del ejemplo. Esto para que sepan que no hace falta que se pongan a hacer las cuentas, sino que hay páginas de internet que lo hacen ya directamente, la de los fabricantes de los cables, sin ningún problema. Y da distintos opciones. Bien, este puede ser un ejemplo muy simple, pero si uno pone un ejemplo más complejo, va a ir a varias opciones que cumplen con el requerimiento del transporte de esa energía, digamos. Bueno, luego otro de los pasos era la verificación de la corriente de cortocircuito. Estos ustedes ya lo vieron en electrotecnia. Un cortocircuito es cuando se establece justamente una conexión entre dos puntos de la instalación que tienen una diferencia de voltaje importante, digamos. Cualquier instalación eléctrica, como dice acá, debe estar protegido contra esta eventualidad, ¿sí? Porque es algo brusco, violento para la instalación, que puede poner en riesgo la integridad de la misma y en peligro a las personas que intervienen con ella. Bien,
La intensidad de corriente de cortocircuito debe calcularse para cada uno de los niveles de la instalación, es decir, en cada lugar donde hay una discontinuidad de un tablero o de una carga importante, uno debe calcular la corriente de cortocircuito. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Fíjense, yo acá traigo otro diagrama unifilar, ¿sí? Y fíjense que acá está la acometida o la entrada de la energía de la red a la industria, digamos. Bien, y luego se distribuye por toda la instalación. Si esto no es de una industria, pero no importa, es lo mismo. Eso me va a servir para explicar la idea que quiero que quede acá claro, ¿sí? El nivel de intensidad de cortocircuito en una instalación varía dependiendo el nivel de la misma, digamos, ¿sí? No va a ser lo mismo la intensidad de un cortocircuito, por ejemplo, en esta zona de la instalación, que en esta zona de la instalación. ¿Sí? Cuando uno más cerca esté de la acometida, más violento va a ser el cortocircuito. Es algo que tiene sentido, ¿no? Si uno piensa que, por ejemplo, la corriente para llegar a este punto tiene que atravesar todo esto de la instalación, y todo esto impone una resistencia eléctrica. Entonces el cortocircuito en esta zona va a ser mucho menos violento que si uno lo hace cerca de la acometida, cerca de la fuente de energía eléctrica, digamos. Bien, por eso es que, como se mencionó antes, uno debe calcular para cada nivel de la instalación la corriente de cortocircuito, ¿sí? Por ejemplo, si uno lo calcula para este nivel, tiene que colocar luego en este nivel un dispositivo que proteja a la instalación para esas características de cortocircuito que se calculó, ¿sí? Y así para cada uno de los niveles. Bueno, esto para que quede claro, digamos. No nos importa tanto, lo han hecho en electrotecnia, pero bueno, la manera de calcularlo es con ecuaciones. Uno con estas ecuaciones, estos son datos que salen de la tabla de los fabricantes de cables, puede calcular para cada nivel de la instalación la corriente de cortocircuito, ¿sí? Como mencioné antes, este valor de Z de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito, estas R y X salen de las tablas de los datos de los cables de los fabricantes, pero no viene el caso, digamos, ¿bien? Luego uno, cuando calcula esta corriente de cortocircuito, ¿sí? No termina ahí el procedimiento, sino que el procedimiento de la verificación de la corriente de cortocircuito va a arrojar como resultado un tiempo, ¿sí? Tantos segundos. Bien, esa corriente de cortocircuito la coloca en esta ecuación. Fíjense que acá nosotros vamos a tener la sección y un coeficiente que depende del material con el que esté hecho ese conductor. Resuelve esta ecuación y dice el resultado, como dije yo, o el output de una verificación de corriente de cortocircuito es un tiempo, ¿sí? Y ese va a ser el tiempo que la instalación soporte esa corriente de cortocircuito sin que sufra un daño permanente, digamos. Entonces, este dato nos va a servir para más adelante seleccionar los elementos de protección contra cortocircuito. Bien, bueno, como mencioné, esto ya es tema de asignatura anterior y más para refrescar, pero bueno, nos va a servir porque ustedes recuerden que cuando seleccionemos los elementos de protección nos va a hacer falta una corriente, que es la corriente de cortocircuito, y un tiempo, ¿sí? O sea, las dos cosas van de la mano. Para un nivel de corriente determinado, que es la de cortocircuito, uno tiene que seleccionar un elemento de protección que saque a la instalación de servicio, digamos, en un tiempo menor que el que calculó de esta fórmula. ¿Bien? Bueno, cañerías eléctricas. Acá ya vamos más a algo descriptivo. ¿Bien? Una cañería eléctrica, bueno, es un elemento que va a contener en su interior los conductores eléctricos. Tienen dos funciones básicamente: protege a los conductores de cualquier agente externo que pueda causarle daño,
Y también en el caso de que ese conductor sufra algún desperfecto, protege a las personas o a la instalación propia, digamos, al edificio propio del desperfecto. Queda todo contenido en este caño. Bien, generalmente a nivel industrial se usan caños del tipo metálicos. Bien, también hay elementos de unión como curvas, T's y todo lo que haga falta. Bien. Y algo muy utilizado a nivel industrial que yo ya mencioné son las bandejas portacables. Acá tenemos algunas imágenes, no es más que una estructura bien que permite llevar cables de un lugar a otro. Bien, tenemos distintas aplicaciones, del tipo escaleras para conductores de un porte importante, digamos. Bien, porque si uno coloca un conductor muy fino acá va a caerse, digamos, a curvarse. Las del tipo fondo sólido no se suelen utilizar demasiado para lo que es conducción de cables de potencia, sí que cables de datos. Y la que se suele utilizar más es la de fondo perforado. ¿Por qué? Porque permite una buena ventilación, una buena disipación de la energía térmica que, bueno, como mencionamos hoy, el conductor va a tender a acumular por el simple paso de una corriente eléctrica. Tal vez esta es una de las maneras más utilizadas a nivel industrial para el transporte de cables. También se suelen utilizar con lo que es telecomunicación, digamos, o si el espacio es corto o bajo voltaje, bandejas tipo malla. Y estas bandejas, en general, todas las que se mencionaron, no solo estas, pueden ser de varios elementos. Tal vez la más utilizada a nivel industrial es acero galvanizado, que era la foto de la perforada que se vio, porque en relación costo-beneficio es la que más rinde, digamos. Y bueno, también para algunos procesos especiales pueden usarse de acero inoxidable, aunque obviamente, lógico, su precio es mucho más elevado. Bien, y en algunas aplicaciones también pueden ir las de aluminio. Tableros eléctricos. O sea, vamos ya un tablero eléctrico. Acá, para varios de los autores de la teoría, lo consideran la parte principal de una instalación eléctrica. Bien, ¿por qué? Porque en el interior de los tableros va a ir una conjunción de dispositivos bastante importante, o sea, con funciones bastante distintas, pero muy importantes para una instalación eléctrica, porque en el interior de los tableros se pueden colocar elementos de conexión, de control, de maniobra, de protección, ¿sí? Y de medida, señalización y distribución. Es decir, van a ir una cantidad importante de elementos. Pueden ir, no es que siempre van a estar todos estos, ¿no? Y uno, como ya mencioné yo, pero medio a las apuradas, no existe solamente un tipo de tablero eléctrico. Bien, uno habla de tablero principal, de tablero secundario, de paso o de comando. Bien, el tablero principal es el que está conectado justamente a la línea principal de suministro de energía eléctrica. Los secundarios, bien, son los que alimentan este tablero, son los que se alimentan desde el tablero principal, también se pueden llamar seccionales, bien. Y los tableros de paso, por ejemplo, y los de comando son casos más particulares. Los de paso son aquellos que protegen derivaciones que por su tamaño, digamos, no está bueno hacerlas fuera de un tablero. ¿Sí? Los de comando son los que en los mismos se van a colocar dispositivos de maniobra para, por ejemplo, encender o apagar un motor. Es decir, estos están muy cerca del usuario, digamos. Dentro de lo que es los tableros eléctricos, como ya dijimos hoy, para dimensionar un tablero eléctrico lo que se debe hacer es simplemente una lista de las cargas conectadas que va a alimentar ese tablero. Obviamente siempre bajo condiciones posibles, digamos, ¿no? Que es contemplando los factores de utilización y simultaneidad que ya vimos. Dentro de los tableros eléctricos, bueno, acá tenemos algunas imágenes. Fíjense que tenemos luces, indicadoras, ¿sí? Botones, pulsadores, bueno, calcos que indiquen la posibilidad de un riesgo eléctrico. Bien, pero bueno, allá vamos a ver más fotos de lo que son los tableros eléctricos, que muchas veces pueden ser del tipo modulares, es decir, que se unan fácilmente.
Y fíjense que en cuanto a lo que respecta a los materiales de los mismos, pueden ser metálicos o plásticos, ¿sí? Generalmente se busca más el plástico por una característica que brinda más seguridad desde el punto de vista de la aislación, pero a nivel industrial los tableros del tipo metálico son muy utilizados. Bien. Bueno, esto también tiene algunas características importantes, como protegen a todos los elementos que están en su interior, ¿sí? Desde de cualquier agente externo, digamos, que puede ser alguna maniobra indeseada o los protegen de la humedad, por ejemplo. Bien, y un material muy utilizado, ¿sí? Actualmente a nivel industrial es el plástico reforzado con fibra de vidrio o PRFB, que es un material que soporta muy bien los impactos y tiene una capacidad de aislación muy elevada. Bien, esto es otro de los materiales con los cuales se pueden encontrar en una industria normal, digamos, que esté construido un tablero eléctrico. Y ahora sí, yendo más a imágenes, como mencionamos hoy, los tableros pueden contener aparatos de protección de la instalación, fusibles o algún tipo de protectores automáticos, como vamos a ver más adelante. Elementos de maniobra, llaves interruptoras, conmutadoras, acá tenemos llaves, pulsadores, ¿sí? Fíjense que acá son todos llaves estos, bueno, algún tablero de lo que sea. Y tenemos también colocadas en los tableros eléctricos, es común encontrar instrumentos como voltímetros, amperímetros y contadores de horas, ¿sí? Luces indicadoras de, por ejemplo, en este caso estas tres indican la presencia, muy probablemente, ¿no?, de las tres fases, que este tablero está alimentado con las tres fases. Y esto, por ejemplo, estas luces pueden indicar si alguna de las cargas que alimenta este tablero está accionada o no, digamos. Bien. Seccionadores bajo carga, muchas ejemplos de instrumentos colocados en los tableros eléctricos. Dependiendo cada caso particular, esos son los elementos que se van a colocar, digamos. Y tal vez los más importantes, lo que siempre van a estar, son los aparatos de protección. Yendo un poco a eso, los tipos de protecciones eléctricas que puede haber en un tablero eléctrico y que deben existir en cualquier instalación eléctrica, tienen que cubrir sobrecargas eléctricas, bien, tienen que cubrir el cortocircuito que pueda llegarse a dar en una instalación o la fuga de corriente eléctrica que pueda darse en una instalación. Estas tres cosas, bajo condiciones normales de funcionamiento, no deberían ocurrir. Bien, el tema es que por algún desperfecto se pueden dar, y la instalación eléctrica tiene que ser capaz de hacer frente y tomar una medida para no poner en riesgo la integridad de la instalación eléctrica y las personas que están en contacto con la instalación eléctrica. Cuando uno habla de sobrecargas eléctricas, está hablando de que a la instalación, por algún motivo, de un momento a otro, empieza a soportar o a atravesar una corriente de algunas veces mayor que la carga nominal. Bien, por ejemplo, una instalación que está alimentando un motor eléctrico, ese motor sufre un desperfecto y de repente empieza a tomar una corriente mayor que la nominal, ¿sí?, algunas veces mayor que la nominal, y la instalación tiene que darse cuenta de eso, porque no es algo que es normal, y sacar de servicio esa parte. Bien. Otra posibilidad es que exista un cortocircuito, algo ya mencionado, y en este caso también es un aumento del valor de la corriente con respecto al nominal, pero la diferencia con la sobrecarga es que en este caso, cuando uno habla de corrientes de cortocircuito, es muchas veces la corriente nominal, ¿sí? De hecho, las corrientes de cortocircuito se suelen medir en kiloampere algunas veces, es decir, muchas veces, o la corriente que, si sufre un cortocircuito una parte de la instalación, aguas arriba del mismo, la corriente que va a circular por la instalación es muchas veces la corriente nominal.
Y entonces uno va a tener que colocar un dispositivo, ¿sí?, que rápidamente saque de servicio a la instalación. De hecho, va a tener que sacarla en ese tiempo que nosotros calculamos hoy, o que dijimos hoy cómo se calculaba, con la corriente de cortocircuito. Bien, los elementos que protejan contra sobrecargas tienen un tiempo de respuesta más lento. Los de cortocircuito tienen que actuar muy rápido. Bien, y otro que tiene que actuar muy rápido son los dispositivos que protegen contra fugas de la instalación, fugas de corriente, es decir, un conductor, por ejemplo, se pincha, digamos, por lo que sea, y fuga corriente fuera de él mismo. Bien, esto es un peligro para los usuarios, bien, porque podemos, si somos usuarios de esa instalación eléctrica, ser atravesados por una corriente eléctrica. O bueno, algunas veces también esa fuga de corriente puede causar una chispa que incendie el establecimiento, digamos. Entonces hay dispositivos específicos, que ya vamos a ver cuáles, que protegen contra fugas de corriente. Bien, y estos también deben actuar en un tiempo muy rápido, y principalmente en un tiempo que no ponga en riesgo la integridad física de los operarios. Bueno, elementos de protección de la instalación que se pueden colocar y se suelen colocar en los tableros. Algo muy básico es un fusible. Bien, posiblemente ustedes lo conozcan de la vida cotidiana, ¿sí? No es más que un alambre que está dimensionado por el fabricante para que soporte una determinada intensidad de corriente. Por encima de ese valor de corriente, el alambre este se funde y interrumpe el circuito eléctrico. Bien, o sea, su funcionamiento es muy simple, muy sencillo. Obviamente uno tiene que calcular, seleccionar, digamos, el fusible adecuado para cada punto de la instalación. Y como vamos a ver, o como pueden encontrarse, mejor dicho, existen fusibles del tipo rápido, que tienen un tiempo de respuesta muy corto, y fusibles de respuesta más lenta. Bien, estos del segundo grupo suelen usarse en lo que son, por ejemplo, en algunos casos, en las instalaciones de motores. Como ustedes saben, los motores eléctricos durante su arranque consumen una corriente un poco más alta, entonces el fusible tiene que darle posibilidad de que esa corriente circule por la instalación un determinado tiempo. Bien. Yendo a imágenes de los fusibles más utilizados, a nivel industrial los fusibles más utilizados son los de alta capacidad de ruptura, o más conocidos como fusibles NH. Bien, que son estos cartuchos en los cuales en el interior, ¿sí?, está ese elemento que el fabricante calibró, digamos, para esta determinada nivel de intensidad. Si la instalación es atravesada por una corriente mayor, ese elemento se funde, ¿sí? Y bueno, en este caso tenemos un indicador acá que va a cambiar de color cuando eso ocurra, para saber que ese fusible se rompió, digamos. Y ahí me da pie a lo segundo que iba a contar, que es que estos elementos son muy simples, como dijimos. Cuando se atraviesan por ese nivel de corriente para el cual fue calibrado, se interrumpen y deben desecharse, ¿sí? Es decir, uno tiene que tener un repuesto para poder deshacerse de este y colocar un repuesto nuevo. Si no es aconsejable repararlo, digamos. Bueno, y acá en la foto de la derecha tenemos los mismos tipos de fusibles colocados en sus zócalos, ¿bien?, cumpliendo su función, digamos. Y ya esto cuando el nivel de intensidad es relativamente medio, digamos. Para cargas muy pequeñas se suelen utilizar fusibles de cartucho, que se conocen, son de un tamaño mucho más chico, bien, y se van a seleccionar según el diámetro y el largo de los mismos, ¿sí? Esto, por ejemplo, para alimentar algo que sea electrónico, pueden utilizarse y son también utilizados a nivel industrial. Bien, en cualquiera de los casos, el elemento conductor suele ser de plomo o de estaño, y como dijimos, simplemente se funde. Esto es muy fiel, digamos, porque su principio de funcionamiento es muy básico, por eso se utiliza bastante. Bien, y ahora quiero mencionar, pero
por arriba, ¿no? Tenemos, acá traje una foto también de un fusible NH y voy a traer una tabla de selección de los fusibles, ¿sí? Pero solo para mencionarlo, ¿bien? Fíjense que acá nos da el tamaño, el calibre que vamos a poder seleccionar de esta tabla y nos dice el tamaño de los fusibles en cuanto a las dimensiones, digamos, ¿bien? Fíjense que lo que se grafica acá es el tiempo en segundos en función de la corriente en amperes. Esto cuando uno tiene tiempo y corriente, no sé si les viene a la mente la corriente de cortocircuito, por ejemplo. Bien, uno una vez que realiza las cuentas anteriores que mencionamos hace un rato, conociendo el nivel de intensidad de la corriente, fíjense que acá estamos en el orden de los 1000 amperes, 2000, 3000, 10.000, 100, bien. Supongamos que si tenemos una corriente de cortocircuito de 200, que es este valor, ¿sí? Fíjense que para cada uno de los tamaños de los fusibles, cuando uno intercepta este valor de corriente con la curva de ese fusible en particular, le da como resultado en tiempo, en segundos, que ese fusible tarda en fundirse y en interrumpir el paso de la corriente. Bueno, ese tiempo tiene que ser menor al que se calculó en la verificación de la corriente de cortocircuito. Así es básicamente como se selecciona un fusible. Bien, yendo a algo un poco más complejo, digamos, con una tecnología un poco más importante que se utiliza mucho a nivel industrial y también doméstico, son los interruptores termomagnéticos. Esto también va a proteger a la instalación contra sobrecargas y contra cortocircuitos, al igual que los fusibles. Y bueno, ya su principio de funcionamiento cambia un poco, ¿bien? Con respecto a la corriente, al desperfecto de cortocircuito, este tipo de interruptores cuenta con una protección magnética. Eso vamos a ver ahora muy rápidamente cómo funciona. Cuando digamos una corriente muy importante atraviesa el dispositivo, tiene un enrollado y tiene un dispositivo que va a detectar el campo magnético que genera una corriente importante. Entonces ese campo magnético importante va a realizar un corte rápido del servicio eléctrico en la instalación. Bien, fíjense que es como dice acá, o sea, una bobina con un núcleo de hierro detecta ese flujo magnético grande que se causó por una corriente grande que atraviesa el dispositivo y corta rápidamente la instalación. Contrariamente, también tiene un protector del tipo térmico, bien, que esto es muy simple, son dos metales o un elemento bimetal fuertemente unido, digamos, o soldado, como dice acá, que cuando es atravesado por una corriente algunas veces superior a la nominal del dispositivo, ¿sí?, ese bimetal se deforma, porque como los dos metales tienen distinto coeficiente de dilatación, uno se va a deformar más que el otro, esa unión se curva y saca de contacto a la instalación. ¿Ven? Estos protectores del tipo térmico es un corte un poco más lento en lo que respecta al tiempo. Bueno, los protectores termomagnéticos juntan estos dos principios de funcionamiento, bien, por eso se los llama con ese nombre, y protegen a la instalación contra cortocircuitos y contra sobrecargas, ¿sí? La ventaja que tiene este tipo de dispositivos frente a los fusibles es que la facilidad de reposición es muy rápida. El dispositivo, bajo condiciones normales, no se rompe, ¿sí?, sino que solamente cuando detecta uno de estos dos desperfectos o situaciones anormales, como puede ser un cortocircuito o una sobrecarga, salta y luego el usuario va y con una palanca lo repone y listo, terminó. Si no es que hay que tener un repuesto como en el caso de los fusibles. Algunos ejemplos, fíjense.
Cada uno de los fabricantes va a colocar su marca, ¿sí? La corriente máxima que puede soportar el dispositivo es esta que está encerrada sin que se rompa, digamos, sin que se dañe. Y esta es la corriente nominal, ¿ven? 80 amperes o 40 amperes. Lo menciono muy rápidamente, ¿no? Pero fíjense que esto D y C son distintos tipos de curva que va a tener el dispositivo de comportamiento, digamos. ¿Y a qué me refiero con curva? Cada uno de los fabricantes, al igual que en el caso de los fusibles, digamos, de manera similar, los fabricantes establecen el comportamiento, ¿sí?, de los dispositivos. Fíjense que acá otra vez se grafica el tiempo en función de, fíjense que es corriente sobre corriente nominal. Es decir, que si estamos en 1, cuando el dispositivo lo atraviesa la corriente nominal, estaríamos en este caso, porque es la corriente sobre la corriente nominal. Y fíjense que ahí el dispositivo no corta nunca, digamos. Bien. Ahora, cuando es atravesado por algunas veces la corriente nominal, ¿sí?, fíjense que el tiempo de respuesta anda en el orden de los 10 segundos, ¿sí? Y cuando al dispositivo lo es atravesado una corriente muchas veces, el valor de la nominal, fíjense que el tiempo de respuesta es muy rápido, ¿sí? Bueno, esto da a la idea de que en esta zona el dispositivo está protegiendo contra sobrecargas, ¿sí?, y en esta zona contra cortocircuitos. Bien, acá tenemos el disparo del tipo térmico y acá tenemos el disparo del tipo magnético. Bien, esta es la curva de comportamiento. El dispositivo se va a mover por esta banda, digamos, ¿sí? Y bueno, va a actuar en este tiempo cuando lo atraviese estos valores de corriente. Bien, interruptores diferenciales. Esto, como dijimos, va a proteger contra fugas. Esas fugas obviamente son una situación que no es normal en la instalación, pero puede darse, ¿sí? Y esto es cuando la corriente que ingresa a la instalación es distinta a la que sale. Si cuando la corriente que ingresa a la instalación es mayor que la que sale, significa que algo se fugó en el medio de la instalación. Posiblemente eso lo que va a proteger es a las personas, ¿bien? Porque esa fuga puede darse a través del cuerpo de una persona y causarle un daño importante en su salud. Bien, entonces el dispositivo tiene que ser capaz de detectar esa diferencia de corriente y sacar de servicio a la instalación en un tiempo bastante importante. Bien, los interruptores de este tipo se fabrican, se calibran para distintos niveles de sensibilidad, que se llama, que es la diferencia que tiene que haber entre la corriente de entrada y la de salida para que el dispositivo accione. Dispositivos más sensibles, por ejemplo, actúan ante niveles de 30 mA de diferencia, pero cuando uno va más a nivel industrial puede hablar en el orden de entre 300 y 500 mA de diferencia entre la corriente de entrada y de salida, ¿sí? Generalmente los fabricantes establecen que el dispositivo cuando detecta estos niveles de diferencia entre la entrada y la salida es capaz de sacar de servicio a la instalación en 0,03 segundos. Eso es un tiempo en el cual el usuario no sufriría ningún tipo de daño. Bien, acá tenemos algunas imágenes, dos fabricantes muy conocidos en el mercado, o sea, no hace falta que los vendamos nosotros. Y fíjense que este es de 30 mA y este que está acá de 300 mA. Bien, son tetrapolares, es decir, que cortan o que ingresan los 4 polos, digamos. Y bueno, es un dispositivo que también cuando la corriente está siendo atravesada por el mismo, esta palanca está en posición hacia arriba, digamos, contraria a como está ahora. Cuando el dispositivo salta, ¿sí?,
el usuario tiene que venir y reponerlo manualmente, ¿sí? Y cualquiera de los dos, fíjense que tienen un botón, que es este acá y este acá, para testear el funcionamiento interno del dispositivo. El usuario puede, para quedarse más tranquilo de que funciona el dispositivo, presionar este botón y debería interrumpirse el circuito eléctrico, digamos, en este punto. Algo muy importante de este tipo de dispositivos es que no actúan ante fallas simétricas en la instalación eléctrica. ¿Eso qué significa? Que ante una sobrecarga o un cortocircuito, este elemento no va a ser capaz de detectar ese desperfecto, porque lo único que va a detectar por su principio de funcionamiento, es una diferencia entre la corriente que ingresa a la instalación y la que sale, ¿sí? Pero en el caso de las sobrecargas o los cortocircuitos, ingresa y sale la misma cantidad, solamente que un valor mucho más importante que el normal. Entonces, estos dispositivos es correcto combinarlos con los anteriores que vimos. Combinar una llave termomagnética con un interruptor diferencial o con un fusible, digamos. Bien, siempre se los debe combinar con los anteriores. Bueno, algo a tener en cuenta también en una instalación eléctrica es el tema de la coordinación de las protecciones. ¿Eso qué significa? Que cuando haya un cortocircuito en un nivel bajo de la instalación, bien, saque de servicio solo esa parte y no toda la instalación, que el desperfecto quede lo más aislado que se pueda, por decirlo de algún modo, ¿sí? Esto hace que obviamente cualquier tipo de instalación eléctrica lo que menos quiere es salir de servicio, ¿sí? Por eso es que se habla de una selectividad, no importa, el tipo amperométrica o cronométrica, es decir, en función del tiempo o del nivel de intensidad que exista en el dispositivo de protección. Esto solamente para que sepan que existe, digamos. Bien, y ya para terminar, llegamos a lo que son las cargas, ¿bien? Es decir, los motores. Ya planificamos la instalación eléctrica, sabemos cómo llega de nuestro sistema eléctrico del país, se planificó la instalación, se dimensionó los conductores, se protegió esa instalación contra los desperfectos que pueda tener la misma. Y bueno, ahora, ¿qué va a alimentar esa instalación? Bueno, un uso muy común son los motores eléctricos. El aparato de maniobra más utilizado a nivel industrial para el accionamiento de un motor eléctrico es el contactor, ¿sí? El contactor es un interruptor, ¿sí?, que abre y cierra el circuito para encender y apagar un motor, por ejemplo, por acción de una corriente que activa un electroimán. Esto es muy importante. Es decir, en su interior va a tener un núcleo de hierro, ¿sí?, que está en el interior de un bobinado. Entonces, cuando ese bobinado se lo atraviesa por una corriente, impacta ese núcleo de hierro y cierra el contacto, digamos. Esto tiene muchas ventajas. Una es que permite realizar tareas de automatización y comando a distancia. No tiene que venir un operario a apretar un botón acá para que este dispositivo ingrese, sino que simplemente con cerrar un circuito, el contactor va a pegar, digamos, y a alimentar ese motor. También por su principio de funcionamiento, tiene una larga vida útil y una capacidad de maniobra muy importante. Es decir, puede arrancar y parar a un motor muchas veces por unidad de tiempo. Otra ventaja que tiene este tipo de dispositivos es que, como mencioné antes, a ese conductor que hay que hacerle circular una corriente para que el dispositivo cierre el circuito, no hace falta que se lo alimente con una tensión importante, digamos. Se lo puede alimentar con 24 volts, que es un nivel muy seguro y que el operario puede accionar sin ningún drama, digamos, ¿bien?, sin poner en riesgo su vida. Es por eso que también se lo utiliza mucho a nivel industrial. Esto para lo que es los elementos de conexión y de maniobra más utilizados a nivel industrial.
Lo que es protección de motores, también hay que protegerlos a los motores de los desperfectos que pueden llegar a sufrir. Bien, los tres elementos más utilizados son los relés térmicos o relevos térmicos, los fusibles, que ya los vimos, y los guardamotores. Muy utilizado el relevo térmico, bien, que es un elemento, ¿sí?, que va a censar la corriente con la cual se está alimentando ese motor, y cuando ese valor de corriente tenga un valor alto, ¿sí?, va a sacar de servicio a ese motor, ¿sí? Funciona de una manera muy similar a lo que es un interruptor térmico, termomagnético, digamos, ¿sí? Y lo que se dice que el dispositivo va a trabajar con una imagen térmica. ¿Por qué? Porque el dispositivo lo que va a proteger es al motor de una corriente muy alta, que esa corriente muy alta lo que puede llegar a hacer es a derretir los bobinados del motor. Bien, entonces el dispositivo este va a censar la corriente con la cual se está alimentando ese motor, ¿sí?, y suponer a través del valor de esa corriente la temperatura del bobinado del motor. Digamos, no mide directamente la temperatura del bobinado, sino que la supone a través de la corriente del mismo. Y por una cuestión de seguridad, cuando esa corriente aumenta, saca de servicio a la instalación. Bien, hay algo muy importante en el dispositivo, que es lo que viene en la diapositiva que viene, que es que el relé térmico o el relevo térmico, es otra imagen del mismo dispositivo, no es capaz de interrumpir el circuito por sí mismo, sino que lo que hace es censar esa corriente alta y manda una señal. Bien, esa señal, por ejemplo, se la puede enviar a un contactor, ¿sí?, y ese contactor es el que va a sacar de servicio a la instalación. Bien, acá tenemos 1, 2, 3 tipos de relevo térmico, distintos según el fabricante, y el contactor. Los relevos van a detectar ese aumento en la intensidad de corriente con la cual se está alimentando a la carga, y cuando llega a un valor que el usuario regula desde esta ruedita, ven que está acá, esta que está acá, o esta amarilla, ¿sí?, manda una señal al contactor para que interrumpa el circuito, ¿sí? Algo muy importante es que, pero bueno, ya es algo más técnico, ¿no?, que nunca se debe graduar. Por ejemplo, si este contactor, si este relevo térmico o este conjunto de relevo térmico más contactor está alimentando un motor, nunca se lo debe graduar a ese relevo térmico con la corriente nominal de ese motor, ¿sí?, sino que se lo debe colocar en este dial, por decirlo de algún modo, la corriente que efectivamente esté tomando ese motor. Es decir, se lo debe poner en funcionamiento normal, medir con algún instrumento la corriente que ese motor está consumiendo y graduarla con ese valor, ¿sí? Porque si no, no va a proteger correctamente el dispositivo al motor. Esto, el relevo térmico lo que va a hacer es proteger al motor de que se queme, básicamente. Bien. Bueno, otro elemento de protección contra o para los motores es el guardamotor, que no es muy utilizado a nivel industrial, por eso vamos a ir rápidamente acá, ¿sí? Este dispositivo, fíjense que para accionarlo hay que apretar este botón. O sea, es imposible o muy limitado lo que es la realización de automatismos con el mismo. Uno no puede prenderlo a distancia, ¿sí? Y a su vez, por su principio de funcionamiento, no soporta, ¿sí?, la frecuencia de maniobras que sí soporta un contactor. Bien, pero bueno, dentro de ciertos límites, como dice acá, reemplaza al conjunto de contactor, térmico y fusible. Bien, porque uno puede también realizar una graduación, ¿sí?, pero no es tan utilizado a nivel industrial en dispositivo. Este sí muy utilizado lo que son los contactores y los relés térmicos. Bien, eso, como dijimos, van a maniobrar a los motores eléctricos. Esto también, motores eléctricos, es un tema de otra asignatura, de electrotecnia previa, bien. Pero bueno, rápidamente, un motor eléctrico lo que va a permitir para nosotros ahora es transformar energía eléctrica en energía mecánica. Bien,
Es decir, cuando el motor se lo alimenta con una energía eléctrica, va a hacer rotar un eje, que ese eje va a ser utilizado para lo que requiera esa industria, digamos, ¿sí? Principios de funcionamiento, bueno, ustedes saben que todo esto se basa en que cuando a un conductor se lo atraviesa por una corriente eléctrica, se crea un campo magnético alrededor del mismo y eso hace rotar el rotor, ¿sí? O el eje del motor eléctrico. Hablando muy rápidamente, existen dos tipos de motores a nivel industrial o trifásico, digamos, los asincrónicos y los sincrónicos. Bien, en el apunte tienen la diferencia, no nos interesa que en la asignatura sepan con detalle esto, pero bueno, el que más aplicación tiene hoy en día a nivel industrial es el motor asincrónico, ¿sí? Y más aún dentro del asincrónico, que puede estar con rotor bobinado, que es muy complejo este motor, ¿sí? El que se utiliza mucho hoy en día es el que tiene el rotor en cortocircuito, porque su construcción es mucho más simple, al ser más simple eso hace que sea más barata y más fiel, por decirlo de algún modo. Bien, pero tiene la contra, como ustedes ya saben, cualquier motor durante el arranque consume una corriente bastante más alta que la corriente nominal. Bien, entonces vamos a ver ahora qué posibilidades hay de solucionar ese inconveniente. Dentro de los dispositivos de arranque motores tenemos dos tipos: arranque directo o a tensión reducida, ¿sí? Como ya mencionamos antes, como ya saben también ustedes, durante el arranque los motores toman una corriente mayor que la nominal. Acá en esta tabla vamos a tener algunos valores. Dependiendo de la potencia de ese motor, ¿sí? La corriente nominal que puede consumir durante un instante, que es durante el arranque, ¿sí? La instalación, como vimos, se dimensiona para esto. Ahora, ¿cómo se puede hacer frente a esto? ¿Sí? Vamos a ver. El arranque del tipo directo, que es simplemente alimentar los bornes del motor con la tensión nominal, eso hace que sea un método muy simple, ¿sí? Pero tiene la contra de que si el motor está arrancando y prendiendo varias veces en una cierta unidad de tiempo, causa perturbaciones en la red eléctrica, ¿sí? Tiene la ventaja también de que el par de arranque, o sea, la fuerza, por decirlo de algún modo, que puede hacer ese motor durante el arranque es alto, un 50% más que el nominal. Bien, y este arranque del tipo directo se utiliza en motores pequeños, ¿sí? Y que no necesiten una gran cupla de arranque. ¿Eso qué significa? Que el motor arranque haciendo fuerza, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Si por ejemplo el motor impulsa una bomba centrífuga, no va a tener ningún problema, no arranca haciendo fuerza, no tiene un par que vencer durante el arranque. Ahora, si por ejemplo el motor está conectado a una cinta transportadora cargada de un producto, va a arrancar con la necesidad de hacer fuerza. Entonces esa corriente que consume durante el arranque se va a llevar un gran tiempo, digamos, ¿bien? Hasta que se estabilice y se establece en su valor nominal. Entonces, en esos casos en los que los motores son de un porte importante, o arrancan y paran bastante seguido, o arrancan haciendo una gran fuerza, ¿sí? Se necesita pasar al método de arranque con tensión reducido. Lo que significa es, contrario al anterior, que se produce un nivel o se alimenta el motor con un nivel de tensión menor que el nominal. Si eso hace que la corriente que consuma durante el arranque sea menor y no cause perturbaciones en la instalación eléctrica. Vamos a solo mencionar tres posibilidades: arranque estrella triángulo, también lo vieron en electrotecnia, arrancadores suaves y muy distribuidos hoy en día los variadores de frecuencia, ¿sí? Arranque estrella triángulo es un método que es muy simple, muy barato, muy fiable, ¿sí? Solamente consta de tres contactores
los elementos de maniobra que ya vimos, que son los encargados de realizar la permutación en el tipo de conexión de los motores. Bien, fíjense que acá tenemos un esquema que nos dice cuando la conexión es en estrella, el centro de la estrella está acá. Si en conexión triángulo consiste en conectar, que ven que está acá en este esquema, el centro de la estrella, ¿no? Y en triángulo lo que significa es conectarlo de manera tal que soporte una tensión entre sus bornes de 380 volts, ¿sí? Cuando se lo conecta en estrella, 220 volts, es decir, se reduce raíz de 3 veces el voltaje o la tensión con la cual se alimenta ese motor. Bien, la permutación de estrella a triángulo muchas veces, la mayoría de las veces, se realiza de forma automática. Bien, vamos a repasar rápidamente. Acá tenemos los 3 contactores, es una imagen de un tablero encargado de realizar una conexión, un arranque, estrella-triángulo en un motor. ¿Sí? Como dijimos, las ventajas que tiene este método es que es muy simple, porque solamente tiene estos contactores que son dispositivos de maniobra muy fieles, ¿sí? No es caro y es muy confiable. Bien. Ahora, las desventajas que tiene es que como la conexión de estrella a triángulo aumenta a raíz de 3 veces el voltaje, ¿sí? La corriente se reduce 3 veces, ¿sí? El cuadrado de ese voltaje, digamos. Y el par pasa lo mismo. El par durante el arranque en un motor estrella-triángulo se reduce 3 veces. ¿Bien? Entonces esto significa que no es muy adecuado cuando el motor arranca con un par importante, o sea, arranca haciendo una fuerza importante, digamos. Bien, es una debilidad de este tipo de arranque. Y a su vez el motor debe ser compatible porque hay que acceder al motor con 6 conductores más el de protección o el de tierra, y algunas veces eso no es posible, ¿sí? Bien, como mencionamos, algo que es muy utilizado hoy en día, más que nada por la incorporación de la electrónica, principalmente china, que ha reducido mucho los costos, es el variador de frecuencia, ¿sí? Como ustedes saben, otra posibilidad, o bueno, si no lo saben, otra posibilidad de variar la corriente que consume un motor es variar la frecuencia de esa corriente, digamos, ¿sí? En nuestra red la frecuencia es de 50 Hz bajo condiciones normales. Entonces, si uno varía la frecuencia de la red eléctrica con la cual se alimenta un motor, varía la corriente que ese motor va a consumir, ¿sí? Y eso hace que el motor pueda arrancar de manera muy suave o progresiva. Bien, bueno, por el principio de funcionamiento de los motores, digamos, no es tan simple variar solamente la frecuencia. Eso causaría la saturación del flujo magnético de los mismos. Por ende, el dispositivo, además de variar la frecuencia, varía la tensión para que no ocurra eso, ¿sí? Bien, también tiene la ventaja de hacer que el motor, ¿sí?, desacelere como el usuario lo desea, es decir, si quiere que frene abruptamente o paulatinamente. Bien, eso es una cosa que en algunas ocasiones está muy buena, es útil, ¿sí? Y los variadores de frecuencia también son dispositivos electrónicos, ¿ven? Contrariamente a los anteriores que eran más mecánicos, al estrella-triángulo, ¿sí? Esto requiere una cierta regulación por parte del operario, pero la verdad es que es muy utilizado y es un dispositivo que tiene un futuro bastante prometedor, digamos, ¿sí? Y también con los dispositivos estos es muy fácil realizar una inversión de marcha de un motor eléctrico, ¿sí? Si alguna vez están ante ese requerimiento, sepan que existe el dispositivo. Bien, y yendo un poco a las ventajas y las desventajas, ¿sí? Fíjense que esto es algo muy importante del variador de frecuencia. Acá lo que se grafica, ¿sí?, es el momento o el par que tiene
el motor cuando se lo hace arrancar con un variador de frecuencia. Fíjense que el par es constante, no pasaba lo mismo que con el arranque en estrella triángulo, que reducía el par en un tercio. Si acá es siempre el par nominal, ¿ven? Sin importar de la velocidad con la que esté el motor, el par es siempre el mismo. O sea, tienen un par, bueno, acá lo dice como la primera de las ventajas, un par constante, que eso hace que si el motor arranca con la necesidad de hacer fuerza, este dispositivo es muy útil. Bien, la conexión es muy sencilla, ¿sí? Solamente requiere una cierta programación del dispositivo, como se mencionó, y bueno, otras cosas que ya mencionamos. Si es todo electrónico, o sea, no tiene ningún elemento móvil. Y bueno, con respecto al estrella triángulo, es un sistema que es caro, sí, pero hoy en día ya no es tan caro, y a su vez, con las ventajas que tiene, es muy utilizado, ¿sí? Y bueno, entre medio de los dos, ¿sí?, se encuentran entre el estrella triángulo y los variadores de frecuencia, se encuentra el arrancador suave, que lo que regula es la tensión con la cual se alimenta el motor. Varía la tensión en función del tiempo, ¿sí? Es un dispositivo que bueno, uno puede regular, ¿sí?, el tiempo, la rampa de aceleración, la rampa de desaceleración, ¿sí?, varias cosas, pero no tiene unas fortalezas o aplicaciones como sí tienen los variadores de frecuencia, ¿sí? Por eso se dice que se ubican entre los dos. Y acá lo que tenemos para ya ir cerrando este tema, fíjense que son gráficos que nos comparan el voltaje, ¿sí?, la intensidad y el par en función del tiempo y las RPM de tres de las posibilidades de arranque que tienen los motores: DOL, que es arranque directo, estrella triángulo, o con arrancadores suaves. Acá faltaría el variador de frecuencia, ¿sí? Pero bueno, el arranque directo, como dijimos, al motor se lo somete al voltaje total, ¿sí?, al nominal. Eso hace que la corriente en el arranque, fíjense, el valor de corriente en el arranque sea muy alto y luego baje en el tiempo. Y el par es muy alto durante el arranque y luego baja, ¿sí? Con el estrella triángulo, fíjense que dijimos que la corriente se reducía a raíz de 3 veces, en el voltaje, perdón, raíz de 3 veces, ¿sí?, la corriente en un tercio y el par también, ¿sí? Y con el arrancador suave lo que se hace es poder regular a qué nivel de tensión inicia la rampa, que después va a ir subiendo hasta obtener el voltaje nominal, digamos. Ven que en todos los casos este es el voltaje nominal. Eso hace que la corriente vaya en aumento gradualmente, ¿sí?, sin tener un valor muy alto, hasta acceder a la nominal. Y fíjense que el par es una de las contras que tiene el arrancador suave. El par también el aumento del par va de la mano con la velocidad, ¿sí? Fíjense que ahora, cuando hablamos de desventajas, el aumento del torque es gradual a la velocidad. No está tan bueno como el variador de frecuencia en el sentido este del par de arranque, ¿sí? Pero bueno, tienen un ajuste mucho más simple, ¿sí?, que lo que es un variador de frecuencia, y un mantenimiento mínimo. Bueno, hasta acá hemos terminado con lo que es la clase del servicio eléctrico, las dos clases del servicio eléctrico. Así que bueno, cualquier cosa me consultan, no hay ningún problema. Hasta luego.